Señor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, 2 de enero. Feliz año. Buenos días, doctor Cárdenas. Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos. Un feliz año para usted, para toda la audiencia. Y interesados en este tema de la reina Isabel. Porque la verdad, cuando nosotros estuvimos, que fue hace relativamente poco, estaba muy saludable, estaba llena de energía, una persona que realmente para sus 90 años se veía en magnífico estado. Pues el tema de la sucesión. Ministro, ya hemos hablado tanto de la reforma tributaria, usted ha explicado una y otra vez que era necesaria, que a lo mejor si no se llevaba adelante el país habría entrado en una inminente recesión, pero las reformas tributarias pues no son populares y no dejan contenta a la gente. Pero ahora tenemos reforma tributaria con salario mínimo. ¿Usted qué le dice a aquel ciudadano de a pie que piensa, bueno, pero yo con 43,000 pesos más que me voy a ganar, aguanto la reforma tributaria que, aunque yo no la voy a pagar porque yo no hago parte de los que tributan reforma tributaria, pues indirectamente por algo que yo consumo se me puede crecer la canasta familiar, se me puede aumentar algún servicio y yo aguantaré con 43,000 pesos esa diferencia, ministro? ¿Qué le responde usted a ese obrero que lo está escuchando de salario mínimo? Todo eso se tuvo en cuenta en la decisión del salario mínimo. Es muy posible, no lo sabemos todavía porque es un dato que se sabrá esta semana, que la inflación del año 2016 haya cerrado en un número cercano al 5.6%, 5.5, 5.6, va a estar por ese lado. Y el aumento del salario mínimo fue de 7%, es decir, fue casi 1.5 puntos porcentuales por encima de lo que se espera haya sido la inflación del año pasado, 2016. ¿Qué se tuvo en cuenta? Se tuvo en cuenta que hubo un aumento de productividad, que fue algo así como medio punto, pero que también hay que reconocer que viene el incremento del IVA y el posible efecto que pueda tener sobre el índice de precios. El Banco de la República hizo ese cálculo y llegó a la conclusión de que es del orden de 0,4 puntos porcentuales. Entonces, si usted le suma a la inflación de 5.5, el aumento de productividad que es 0.5, y el 0.4 de aumento de precios, le da 6.4, y el aumento del salario mínimo fue de 7, es decir, en todo caso estuvo por encima. Otra forma de verlo, este año 2017, el Banco de la República sostiene que la inflación va a estar por debajo del 4%, e incluso va a estar por debajo del 4% en el primer semestre, es decir, desde los primeros meses del año ya la inflación estará por debajo del 4%. Entonces, si se compara con la inflación que vamos a tener este año, el aumento del salario mínimo, que fue del 7%, en todo caso muestra una ganancia en términos de capacidad de compra, de poder adquisitivo. Por eso el gobierno, con el 7%, considera que estuvo en un punto equilibrado en el sentido de reconocer los efectos que pueda tener la reforma tributaria, irse por encima de la inflación, incluso en un año en el que pues, el crecimiento de la economía no es el más sólido, porque el año 2016 seguramente el crecimiento habrá estado cerca del 2%, es decir, donde es necesario en todo caso para generar el empleo, pues asegurar que existen las condiciones de competitividad de las empresas. Entonces se tuvo en cuenta todo esto y se llegó a ese 7% que considero que es una fórmula. Nunca será suficiente, nunca el salario mínimo en una economía como la colombiana, que es una economía en proceso de desarrollo, nunca será un nivel que deje contento a todos, pero sí se logró que el incremento fuera superior a la inflación y sobre todo tuviera en cuenta el efecto que puede tener el IVA sobre la inflación este año. Señor ministro, y sobre esa propuesta que le escuchamos a algunos de los miembros de los sindicatos, de que en febrero se abra la puerta para darle una rápida revisión al incremento del salario mínimo, ya teniendo todas las estadísticas de cierre de 2016 a la mano, ¿es viable? Yo lo que entendí es que las negociaciones no se den en los meses de noviembre y diciembre, como tradicionalmente se hace, que se trasladen a hacer negociaciones a comienzos de cada año, esperando a que se tenga el dato definitivo de inflación del cierre del año inmediatamente anterior y que haya más información.
Es decir, no es que se reabra la negociación 2 meses después, sino más bien que se mueva el calendario todos los años para que en vez de hacerlo en noviembre y diciembre se haga en el mes de febrero. Yo creo que esa es una propuesta que uno no puede descartar de entrada, pues habría que pensar ya para el año entrante, para la negociación del salario mínimo del año 2018. Y yo creo que hay que estar con mente abierta para discutir, porque evidentemente el dato de inflación pues no se conoce a ciencia cierta cuando se está haciendo la negociación del salario mínimo. Pero en términos técnicos, ¿eso es viable? No sé, ministro, si lo comparáramos de pronto con otros países, ¿sí hay lugares en donde se espera tener estas cifras definitivas del cierre de año para hacer la negociación? Pues yo no conozco exactamente cuáles son el cronograma en otros países y si se hace más bien en los meses de enero y febrero en vez de noviembre y diciembre, pero se puede estudiar. Lo que quiero decir, no me parece una idea que se pueda descalificar de entrada. Lo que sí no creo es que haya que negociar una vez y volver a negociar 2 meses después. No, yo entiendo que la propuesta es que se negocie una vez, pero que se cambie el momento en el tiempo en el que se hace esa negociación. Bien, ministro, entonces ahora pasemos la página y en este 2 de enero hablemos de cuáles son los cambios en los impuestos que sí empiezan a aplicarse por cuenta de la reforma tributaria desde hoy, teniendo presente que usted ya nos advirtió desde el año anterior que hay unos que no arrancan sino hasta el mes de febrero. Bueno, lo primero es que en el caso de las empresas en Colombia, si no se hubiera hecho la reforma tributaria de este año 2017, año gravable 2017, la tarifa de impuesto de renta habría sido 42%, iba a ser 40% con la reforma en este año 2017. Lo segundo es que para este año 2017 las personas naturales van a tener un tope a las rentas exentas, es decir, lo que pueden deducir de sus declaraciones antes de pagar impuestos, de aproximadamente 160 millones de pesos. Eso quiere decir que las personas de más altos ingresos pues van a encontrar esas limitaciones, ese techo, el cual ya no podrán deducir más. Eso le va a dar progresividad al impuesto de renta de las personas naturales. Los temas relacionados con los impuestos verdes, los impuestos a los combustibles fósiles, que ya están en operación con el incremento de precios de los combustibles del 1 de enero. En el caso de la gasolina, 135 pesos, y en el caso de la CPM, algo así como 170 pesos. Y naturalmente está el tema del IVA, donde lo primero que hay que decir es que quedan por fuera y no se incrementan los precios de los alimentos, todos los productos de primera necesidad, no solo los productos alimenticios, sino también los medicamentos, las matrículas, los útiles escolares, el transporte, todos estos productos quedan sin IVA y por lo tanto no deben tener ninguna afectación en su precio. Ministro, bueno, creo que lo perdimos. Entonces, resumen. ¿Arranca la guachafita? Sí, arranca, pero sobre todo los que van a empezar, digamos, a sentir esto son los empresarios, las personas que tienen que empezar desde ya a recaudar sus impuestos con miras al primer corte de este año 2017. Las clases populares deben estar tranquilas. Hasta febrero, porque entonces ya el IVA sí empieza a sentirse desde febrero de este año. Exactamente, pero también los órganos de control no permitir, Juan Pablo, que se incrementen los precios de la canasta familiar que no fueron grabados, ¿no? Hay muchos productos que no los tocaron. Sí, y era muy importante el que nos iba a mencionar él ahorita, el tema de los combustibles, porque ese es otro de los temas que son claves para el bolsillo de los colombianos, para los transportadores, bueno, para un sinnúmero de empresas, y es tener bien claro cómo va a ser el impuesto para los combustibles a partir de hoy. Pues muchas gracias al señor ministro Cárdenas por su tiempo.